7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca. La invitamos para hablar uno de los temas importantes de los últimos días y la concreción ayer cuando el presidente enviara ya la reforma parcial a la Constitución, artículo 5, que mereció el visto bueno de la Corte Constitucional para que sea la Asamblea Nacional la que tramite, tiene que hacerlo ya, dentro del procedimiento legislativo, como es conformar la comisión que va a analizar el tema, luego vendrán el informe, luego el primer debate, mediará 90 días entre el primer y segundo debate y finalmente en el segundo debate deberá votarse por esta reforma constitucional. ¿Cómo entender esta reforma presentada ya en la Asamblea Nacional? Doctor José Chalco, buen día. Licenciado Rivadeneira, buenos días. Para mí es un gusto estar con usted y con quienes nos escuchan. Esta suerte de la existencia de un dictamen de parte de la Corte Constitucional, el dictamen 524 RC/24, no es otra cosa más que un momento procesal en la intención de modificar la Constitución. Para que todos tengamos claro, la Constitución ecuatoriana establece que cualquier intento de modificación de ella tiene que tener previamente un dictamen de vía, una determinación del camino que tendrá que hacer la Corte Constitucional. ¿Y por qué hay que dictaminar la vía? Porque en la Constitución ecuatoriana nosotros tenemos 3 mecanismos de modificación constitucional: la enmienda, la reforma y la Asamblea Constituyente. Indiscutiblemente que lo deseado por el presidente de la República sobre la posibilidad de habilitar bases militares e instalaciones militares con propósitos militares de tipo extranjero tiene que ver con una cuestión de reforma parcial a la Constitución. Ya lo decíamos con usted con antelación, ya anticipábamos que ese era el camino. Y la Corte Constitucional, yo veo con muy buenos ojos, que ha tomado una decisión como corresponde, una decisión estrictamente técnica, sin miramientos de ideología, que a veces eso suele confundir a los señores jueces, y hacer las cosas desde lo técnico. Además, muchas garantías que eso suceda cuando esto reposaba en manos del juez ponente, que es un muy buen juez, el doctor Enrique Herrería. En esa línea, licenciado Rivadeneira, este es un primer momento en donde no se agota, en donde no se termina, y esto es importante que lo tengamos presente, porque la Corte Constitucional lo único que está haciendo es diciendo entre los 3 caminos, enmienda, constituyente y reforma, este tercero, la reforma, es el camino óptimo, idóneo, precisamente para intentar una modificación sobre bases militares, que además, licenciado Rivadeneira, el Ecuador nunca debió prohibirlo. Esto no tenía ningún sentido sustancial, ningún sentido ni con los suerte de instrumentos internacionales que en la materia existe, con las obligaciones que tiene el Estado, Convención de Palermo, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, contra el tráfico, contra la delincuencia organizada. Es que los delitos hoy son delitos transnacionales. Los delitos hoy ya no son delitos de localismos, ya no son delitos de barrio o de territorio, sino que tienen precisamente esta potencia de ser actos que rebasan las esferas territoriales de un Estado. Doctor Chalco, para que lo explique, un tema que es muy importante dentro de este contexto, la soberanía. Déjeme recordar, el país firmó un convenio, tengo en mis manos el convenio, el acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de Estados Unidos de las instalaciones en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades
antinarcóticos. Esto rigió entre el 99 y el 2009. Vino el gobierno de la Revolución Ciudadana, se denostó este acuerdo, no se renovó, se festejó la salida de los gringos de Manta con el argumento principal de que esto atentaba contra la soberanía nacional. Le pregunto, ¿qué implica hablar de soberanía? Porque cuando se detectó que habían ingresado a territorio ecuatoriano guerrilleros de las FARC y que fueron desbaratados por el gobierno de Colombia en su incursión al territorio ecuatoriano 1 de marzo del 2008, simplemente ahí no se dijo nada de soberanía. Ahí sí, los guerrilleros tienen luz verde para asentarse en nuestro territorio. ¿Qué implica hablar de soberanía? ¿Aquí hay violación de la soberanía? Yo creo que hablar de soberanía es hablar de respeto a la patria. Cuando la soberanía se estudiaba como la autodeterminación y autoobligación estatal, tiene que esta entenderse en los retos y en los desafíos actuales. Autodeterminación y autoobligación. Permítame exponer. Cuando viene un gobierno de 10 años y le dice a usted que hay que hacer la UNASUR, esta suerte de organización intergubernamental entre varios estados, que sea con ciertos fines de integración, eso ya no es soberanía tampoco. Entonces, cuando usted asume desafíos en donde se somete a que jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, defina decisiones en contra de un Estado cuando incumple un instrumento internacional en materia de derechos humanos, tampoco hay autodeterminación plena del Estado. Tiene una sentencia externa. Y solamente entonces, cuando un sentenciado, por ejemplo, para hablar de los temas actuales, un sentenciado por corrupción, ex vicepresidente, quien se encuentra en prisión, pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le haga una visita in situ en la cárcel para mirar sus condiciones en las que está siendo privado de libertad, y que esto va a pasar en los siguientes días. Va a venir efectivamente personeros de la Comisión Interamericana. Ahí ya no hay el discurso de soberanía. Ahí sí aceptamos la voluntad de la comunidad internacional o de organismos internacionales. Entonces, esto hay que ser sensatos. La soberanía no puede ser un discurso de temporada, no puede ser un discurso ideológico, sino un discurso de respeto a la patria. Déjeme exponer. La soberanía hoy, cuando usted tiene procesos de integración, por ejemplo, cuando usted tiene casos como los que he señalado, en donde el Estado se ha autodeterminado, diciendo Corte Interamericana o Comisión, quiero que usted me controle el cumplimiento de derechos humanos, o cuando el Estado se ha autodeterminado y ha hecho un acuerdo con otro Estado para cooperación militar, eso no es reducción de la soberanía. Eso es expresión de la autodeterminación del Estado. Eso es soberanía absoluta, todo lo contrario. Vea usted entonces cómo se manejan las categorías de las formas y los caprichos que se quieren. He puesto ejemplos. Y en el caso concreto que usted, licenciado Rivadeneira, a mi criterio y a mi juicio, uno de los periodistas más serios que tiene el país, cita muy bien, pues. Usted está citando efectivamente el instrumento internacional de 1999 que celebró el expresidente Mahuad. Y usted lo tiene en sus manos. Y cuando uno revisa sin apasionamientos, con serenidad, sin posicionamientos ideológicos y sin ánimo de mentir a los ecuatorianos, sino con el gusto de ser serios, cuando usted mira ese convenio internacional, lo primero que va a saltar a la vista es que los ecuatorianos han sido mentidos. ¿Cómo? ¿Sí? Jamás hubo en el Ecuador una base militar extranjera. Pero eso era el discurso. Que aquí había base militar. Aquí no había ninguna base militar extranjera, señores. Aquí lo que hubo es
la autorización de operaciones en una base militar ecuatoriana, en el territorio de Manta. ¿Autorización de qué? De sobrevuelos. Ah, no de todo, no, de vuelos. Ah, y no para todo, no, para actividades de narcotráfico. Para eso. ¿Y cómo? ¿Y los extranjeros estadounidenses hacían y deshacían? No. Tenían que llevar un registro de las Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas conocían y autorizaban cada operación. Ah, pero ellos volaban solos y hacían lo que querían. No. Iban militares adentro de las aeronaves, militares ecuatorianos, con militares extranjeros. Es decir, además, era una suerte de operaciones de formación a nuestras Fuerzas Armadas, en aviones que indiscutiblemente el Ecuador, por sus escasos recursos o mala administración de muchos años, no podía obtenerlos o tenerlos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces eran una suerte de tecnología en el país. Permítame, doctor Chalco, para seguir ilustrando, para que usted desarrolle esto que muy bien dice. Por ejemplo, el artículo 3 del acuerdo con Estados Unidos dice: las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad de la República del Ecuador. Es decir, el Ecuador era responsable con la ayuda de tecnología. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de estar en el avión, el AWACS, un avión grande que tenía una autonomía de vuelo de 24 horas en el aire, para hacer precisamente estas operaciones de interdicción. El Ecuador era responsable con la ayuda y tecnología de los Estados Unidos. Así de simple. Por eso yo siempre sostengo, lamentablemente a veces se posicionan discursos, ¿no? Se posesionan discursos sin fondo. Se decía que aquí hay una base militar estadounidense. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y luego se decía que habían abusos y excesos. Tampoco es cierto. Lea el convenio. Además que el convenio, apreciado licenciado Rivadeneira, como usted bien señala, no cede soberanía en lo absoluto, porque es una suerte de interdicción aérea que lo hace el Estado ecuatoriano. Es que no podría nadie más hacer una interdicción en un Estado distinto al suyo, y aquí era el Estado ecuatoriano, en donde estábamos en el espacio aéreo ecuatoriano del país. Entonces, yo sí creo, licenciado, que esto hay que mirarlo así. En el caso de lo que la Corte Constitucional ha determinado con el dictamen de vía, lo que espera es un camino aún largo. Yo en esto quiero ser también categórico. No es que ya inmediatamente vamos a tener una cooperación extranjera de otro Estado en una suerte de una base territorial del país, ni mucho menos. Eso no es así. Como usted ve, y como bien ha traído usted a colación, estamos mirando que se requiere perfeccionar eso a través de un instrumento internacional. Un instrumento internacional que, a propósito, también tendrá que ser ratificado por el Parlamento del Estado y que tendrá en su momento también controles de constitucionalidad. Es decir, no es que esto es carta abierta para que cualquier militar extranjero mañana se instale en el país. No, no, esto requiere una negociación, un acuerdo con otro Estado. Tampoco es que sea Estados Unidos el único. Mucha tecnología tienen otros estados hoy en día en materia militar. Entonces, hay que tener la pausa, la serenidad, y sí decirle, licenciado Rivadeneira, que ahora empieza un camino de vaivenes políticos. Ya todos vemos cómo la Asamblea funciona, bajo qué dinámica vota. Y claro, el camino es muy largo, ¿no? Porque de aquí viene un procedimiento parlamentario, licenciado Rivadeneira, que no se agota en pocos días. Doctor José Chalco, usted invocó, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la propia Convención de Palermo. Solo para que lo comente, quisiera recordar, tengo el convenio de Palermo del año 2000, que dice que al suscribir en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial.
Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender al unísono los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Es decir, absolutamente claro, aquí se rompen las fronteras, lo que han roto las fronteras, la delincuencia transnacional organizada. Licenciado Rivadeneira, el derecho tiene que ir de la mano de las circunstancias. El derecho tiene que ser un derecho cambiante. Y no podemos nosotros quedarnos abrazando en memorias lo que antes fue y hoy ya no es la realidad. El derecho tiene que dar respuestas a las necesidades, a las urgencias, a los problemas que no es de un escritorio, que son los problemas de la gente. ¿Por qué hay vacunadores en el país? Porque detrás hay una organización que habilita, porque hay suministro de armas. Pero que eso no nace de un barrio. Eso viene de otros territorios del Estado. Viene de otras dinámicas comerciales que involucran a otros países en lavado, en tráfico, en trata de personas. Entonces esto todos lo conocemos, lo sabemos. Las respuestas ya no son con el respetable policía de la esquina. Las respuestas tienen que ser con la cooperación internacional que eso demanda. Porque los retos y los desafíos desde hace mucho en las sociedades, desde hace mucho, son en cooperación internacional. Mire usted cuánto nos hubiéramos ahorrado en el país de dificultades si tuviéramos un proceso serio de cooperación con otros países para el tema de vacunas, hoy para el tema de la energía eléctrica, etcétera. Esto es una cuestión de cooperación. Los desafíos son nuevos, son distintos a los de ayer. Yo creo que en consecuencia hay que mirarlo esto así, con una visión de Estado, no con una visión ideológica y menos aún, vuelvo a decirlo, con una visión sentimental del ayer, que ya al día de hoy nos rebasan. Las discusiones, a Dios gracias, potentes y fuertes, sobre la soberanía, creo que terminaron con el muro de Berlín de 1989 y hoy hay que mirar los nuevos desafíos que tiene el país. Quienes nos traigan a colación esos conceptos sí están trasnochados y no están mirando el Estado sino otros intereses y otros fines. Licenciado Rivadeneira, a mí lo que sí me preocupa es lo que ahora tiene que suceder en la Asamblea, ¿no? Porque no olvide usted que una vez que la Corte Constitucional ha dictaminado la vía, el presidente, efectivamente, como ya lo ha hecho, envía a la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional no está obligada a aprobar. Lo que sí debemos los ecuatorianos es obligar a que lo aprueben. Y ahí los plazos empiezan a discurrir cuando hay que nombrar una comisión especial conforme al artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Comisión especial que tendrá que hacer un informe para el Pleno, dice la ley, en no más de 60 días y tampoco en menos de 30, es decir, al menos 30 días. Esta comisión especial después entrega al Pleno su producto y el Pleno tiene dos debates, ¿verdad? Que creo que esto ya se ha popularizado el conocimiento, dos debates en donde media 3 meses entre el primero y el segundo debate. Pero no es que la Asamblea está obligada a aprobar. La Asamblea necesitará 70 votos para aprobar la propuesta de reforma. Pero cuidado ahí, en donde ya sabemos cómo actúan, en donde ya sabemos cómo les gusta liderar estos procesos, se estanque algo que es beneficioso, deseable y, como hemos ya analizado con usted, coherente para la realidad del Estado. Luego de la Asamblea Nacional, licenciado Rivadeneira, esto regresa a la Corte, porque la Corte Constitucional vuelve a hacer un control sobre el producto final que hizo la Asamblea para elaborar ya un referéndum aprobatorio a la gente, que quizás esto es importante que todos tengan claro.
es la población la que cierra este proceso al final. Es la población la que se pronuncia en un referéndum aprobatorio. Y ese referéndum se organiza también por parte del Consejo Nacional Electoral. También la ley le da un plazo máximo de 60 días para que haga la consulta popular de referéndum a los ecuatorianos. En consecuencia, la Asamblea está obligada a aprobar cómo lograr esos 70 votos. No faltarán discursos, por eso es importante lo que usted nos ha explicado respecto a la soberanía. No faltarán discursos altisonantes que invoquen la soberanía y lo que sucedió, aunque no quieran entender lo que ya ocurrió con el acuerdo firmado en el gobierno de Yamil Maguad. Vea, licenciado, yo creo que los ecuatorianos debemos tener claro algo más para precisamente dar respuesta a lo que usted señala. En la Corte Constitucional también viene en camino otra reforma a la Constitución presentada de iniciativa del presidente. ¿Cuál? La del fondo partidista. Eso está a días que tenga también un dictamen. Yo estoy convencido que en los siguientes días el Ecuador tendrá también el dictamen sobre el fondo partidista. Y ese dictamen tiene ahí algunos temas un poco más complejos, que la Corte lo mire como reforma, más allá de que todos los ecuatorianos podemos estar en desacuerdo con lo que está pasando en el uso de los fondos partidistas, pero allá hay otras dificultades y un debate más profundo que no quiero confundir la razón de esta entrevista. A mí me parece que va a estar más complejo que sea vía reforma por una discusión sobre restricción de derechos. No sé qué diga la Corte finalmente, no soy tan optimista en un resultado favorable. Pero esto también viene. Y en la Asamblea también está de por medio juicios políticos a funcionarios del gobierno. Y en la Asamblea también está de por medio la designación de los vicepresidentes. Y en la Asamblea también está de por medio si se mantiene o no se mantiene la actual presidenta, que parece que no es que haga muy feliz a los ecuatorianos decentes. Es decir, hay muchos elementos que ingresarían, creo yo, en esta dinámica tan compleja de comprender en el Parlamento y quizás indiscutiblemente puede ser parte de acuerdos o desacuerdos. Yo quiero decir con esto de que la Asamblea Nacional debe tener la posibilidad, la capacidad de dejar a un lado la miopía con el país y entender las urgencias y saber separarlas. La Asamblea Nacional en el último tiempo nos mostraba ser una asamblea, recuerde usted, yo decía que solo les faltaba ya de una vez inventarse la presea para el delincuente más destacado, porque querían reformar el COIP a favor de las bandas y los bandidos. Recordemos, querían reformar otros cuerpos normativos a favor de las bandas y los bandidos. La Comisión de Fiscalización y Control Político llegó al extremo de decir que la muerte del presidenciable Villavicencio era un delito común. Entonces, yo no espero mucho de ese Parlamento. Le soy honesto, licenciado, porque creo que con la honestidad podemos mirar nuevos caminos. Yo no espero nada de ese Parlamento, pero sí advertir al país que todos estos elementos están de juego, están de por medio. Entonces, no hay que caer en la intención de mirar que todo va a ser un conducto o un camino adecuado, coherente. No. Hay muchos elementos en juego que indiscutiblemente, conociendo como conocemos a los que están sentados ahí en su mayoría, siempre hay buenas excepciones, no piensan en Estado, sino que piensan en cálculos y aún más en la impunidad que algunos abanderan. Doctor Chalco, un punto importante será cómo incluir en este proyecto, poner a salvaguarda que recibir ayuda militar extranjera que sea de países de Occidente. Uno de ellos ya tuvimos experiencia con Estados Unidos. ¿Qué sucedería? Voy a hablar quizás, perdóneme una tontería. ¿Qué sucede si llega
un gobierno de izquierda al poder. Se aprueba esta reforma, entra en vigencia, queda el artículo 5, solo Ecuador es un territorio de paz. Es la propuesta. Pero ¿qué sucede? Que llega un gobierno de izquierda tipo de Cuba o de Venezuela, aquellos que aplauden a esos gobiernos, y sucede que ese gobierno, con ese giro real o supuesto de izquierda, logra implementar esto y pedir ayuda militar internacional de Irán, de Cuba, el G2, como actúa en Venezuela, la inteligencia venezolana, o de Venezuela. Nos imaginemos eso. ¿Cómo salvaguardar que esa ayuda internacional sea de países de Occidente, no de países como, reitero, Irán o Cuba o Venezuela, que sería nefasto para el Ecuador? Licenciado Rivadeneira, bajo un principio muy sencillo, a mí ya me han preguntado esto y sé que hay muchas personas preocupadas de que esto podría habilitar a que mañana tengamos aquí una base militar cubana, una base militar venezolana. Minuto. Usted no puede pactar con estados violatorios de los derechos humanos. Usted no puede pactar con estados que tengan regímenes antidemocráticos. Pero no porque lo digo yo, porque eso está en los instrumentos internacionales. ¿Cuál cree, licenciado Rivadeneira, que es el concepto del bloqueo internacional que tanto habla? Ese, pues. Entonces, lo importante, más allá de un gobierno de derecha, de centro o de izquierda, es lo que yo siempre discuto y pido: el respeto al orden jurídico y constitucional. Porque eso es lo único que nos habilita mañana a que las cosas se hagan bien. Por más gobierno de ideología extrema que pueda venir mañana, no está habilitado a sentarse por la Carta Democrática de la OEA, ni por otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, con gobiernos criminales, con gobiernos que no respetan la democracia o no tienen un orden constituido adecuado. Porque aquello sería pactar precisamente con lo que está prohibido internacionalmente. Por eso es importante respetar y hacer que se respete la Constitución, y a través de lo que nosotros denominamos un control de convencionalidad, también los convenios internacionales. ¿Quién podrá tener una posición como la que estoy señalando en su momento? Será no solamente el Ejecutivo encargado de la negociación de instrumentos internacionales, sino una Corte Constitucional seria. Una Corte Constitucional que en su momento tiene que valorar y reflexionar lo que yo estoy señalando. Pero bueno, hay una premisa antes: deben ser funcionarios serios. ¿Y se necesitarán solo 70 votos para aprobar esta reforma parcial? Sí, licenciado Rivadeneira, la ley en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa pide que sean 70 votos para la aprobación de la reforma constitucional, en este caso del artículo 5, habilitando bases de instalaciones militares extranjeras con objetivos militares. Pero yo sí creo, licenciado Rivadeneira, que mire usted la importancia de las instituciones. Mañana, cuando se inicien estos procesos de diálogo, de negociación, de acuerdo para celebrar instrumentos internacionales, será sustancial el contenido de esos instrumentos internacionales, los límites de esos instrumentos internacionales y nuevamente el Parlamento. Porque el Parlamento tendrá que dar aprobación a esos instrumentos internacionales y habilitar, controlar, mirar la defensa de las intenciones, objetivos, intereses del Estado, nuevamente, no los intereses ideológicos o partidistas que podrían hacer daño al país. En esa suerte, licenciado Rivadeneira, yo espero, ojalá, por el bien del país, esta reforma supere el control actual que tiene que hacer la Asamblea Nacional, supere con 70 votos. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos se pronuncien. Si eso es lo que corresponde. En el modelo constitucional ecuatoriano, lo que se dejó establecido es que llegue siempre a un referéndum estos temas, para que sea la población la que valore. Ya hubo una consulta hace poco en el Ecuador, recordemos, sobre la posibilidad de la extradición. ¿Qué reflexión primó en el país? Esta.
Los delitos hoy necesitan cooperación. Hoy los delitos ya no se circunscriben a un espacio territorial singularizado de un país. Los rebasan y los rebasan en creces. Esto ya se reflexionó. Entonces, en esa misma dinámica, bajo ese mismo principio de pensamiento y de defensa y sí a la patria y soberana, hay que actuar, pues. Hay que actuar y hay que permitir que los ecuatorianos se pronuncien conforme corresponde. Ahora bien, vuelvo a decirlo, licenciado, ya son 2 semanas con la presidencia actual de la Asamblea Nacional. ¿Eso lo van a permitir? No olvide usted que de la presidencia depende mucho de la actividad de la Asamblea, depende el orden del día, depende que se difundan los documentos, depende que se lleve debidamente adelante los intereses del país. Entonces, ahí yo sí creo que vamos a encontrar también trabas y dificultades porque presidir el órgano legislativo tiene que tener una mirada de Estado, una mirada legislativa, una mirada normativa, una mirada incluso yo diría de máxima como respecto al orden jurídico. Y a mí me preocuparía por lo que hemos visto, hemos escuchado, hemos mirado, que parece que ahí en cambio más bien lo que hoy se representa es las intenciones de buscar de cualquier manera la impunidad. ¿De quiénes? De los coeditarios. ¿Con quiénes? Con sentencias en el país, ¿no? Entonces yo sí creo que eso va a ser indiscutiblemente parte de esta dinámica que dificulte que avance. Si es que avanza por buen término, hablaremos bien los ecuatorianos. Caso contrario, el Ecuador habrá pedido otra oportunidad importante para su institucionalización, para el mejoramiento del tejido social y la depuración precisamente de la sociedad que tanto requerimos. Ahora, ¿cómo presionar en el buen sentido de la palabra a la Asamblea Nacional? Porque como usted bien siembra dudas, hay otra dirección en la Asamblea Nacional, no se ha designado al primer vicepresidente, es decir, hay un control de ese sector que ya demostró cuestionamientos a la ayuda militar de los Estados Unidos. Sí, licenciado, eso es lo que a mí me preocupa porque lamentablemente yo veo inacciones de distintos actores, ¿no? Yo creo que aquí debería no solamente estarse pronunciando una persona como usted y yo sobre estos temas. ¿Dónde está el comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el comandante de la Policía Nacional? ¿Dónde está la representación de la Corte Nacional de Justicia? ¿Dónde están? Pero si ellos deberían estar encargados y preocupados de que el país tenga cooperación internacional para los delitos. ¿Dónde están las autoridades en materia internacional? ¿Dónde está la Cancillería? ¿Qué ha dicho? ¿Ya están exponiendo al país lo importante de esto? ¿Ya están diciendo a los ecuatorianos la necesidad de la cooperación internacional? Yo no quisiera pensar que esto es solamente una hoja de ruta electoral, licenciado. Pero yo veo silencio. Aquí los funcionarios convocados a hacerlo no están. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí está usted y yo. Aquí estamos. Aquí estamos haciendo lo que debemos hacer como patriotas, licenciado. Pero ¿y los que están obligados por deber jurídico, orgánico? ¿Dónde están? Son los primeros que deberían hoy defender la necesidad y generar la conciencia social. Esto no es un tema de presiones, esto es un tema de conciencia. Conciencia, la única que puede sobreponerse a la imprudencia de unos cuantos que puedan existir en el Parlamento. ¿Y cómo evitar que eso suceda? El país tiene que estar pendiente cuando todas las instituciones debieran estar pendientes de esto. Indiscutible, indiscutible. A mí me suelen decir, pero usted, doctor Chalco, hágalo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí con usted?
Esto es un tiempo, esto es un estudio, esto es un tema por el país. ¿Los demás dónde están? Insisto, tienen que salir los representantes, los titulares de los órganos estatales convocados a concienciar al país. Porque la Asamblea tiene que ponerse los lentes, abandonar la miopía y seamos serios. Esto es, en estricto sentido, el Estado, o seguimos todos los días con crímenes financiados, entregados armas, reportando a grupos delincuenciales transnacionales. Transnacionales. Nadie sensato en el país puede creer que hoy tenemos arranchadores de bolsillo. Ya no hay arranchadores de bolsillo. Esos son la minoría en los buses. Esos son la minoría. Todos están viviendo extorsión. Todos están viviendo extorsiones. Muchos no contestan su teléfono a números extraños. ¿Los asambleístas esto no lo sabrán? Entonces, la cooperación internacional es la hoja de ruta y es la urgencia del país. No la impunidad de los amigos. No la acción de protección y los habeas corpus de los amigos. Eso no es la urgencia del país. La urgencia del país hoy es el respeto al orden constitucional y la defensa irrestricta, decidida, seria a los ecuatorianos, licenciado. Un comentario final para concluir este diálogo. ¿Qué piensa del juicio político de la Asamblea a la ministra del Interior? Con argumentos donde se incluye, no ha sido eliminado el tema de México, aun cuando asambleístas con demagogia dijeron, si no quitan eso, no votamos. Ayer votaron 89 legisladores por este juicio. Más allá del derecho constitucional que tiene la Asamblea a fiscalizar y a enjuiciar políticamente a una ministra o ministro, también el tema pasa por realizarse un juicio, que lo hemos dicho, un juicio político / electoral, que es donde están en la mirada del país todos estos sectores políticos. Licenciado Rivadeneira, el artículo 131 de la Constitución de la República efectivamente faculta el enjuiciamiento político a los ministros de Estado, para lo cual se requerirán 92 votos de aprobación, siempre y cuando se demuestre incumplimiento de sus funciones legales. Aquí, una vez más, la Asamblea prioriza lo que quizás no es prioritario en este momento para el Estado. Una vez más, la Asamblea Nacional quizás tiene una visión errada de las urgencias y es más importante para ella esta suerte de distracción de un enjuiciamiento político. Yo creo, licenciado, que el país tiene que conocer con transparencia qué se discute en ese enjuiciamiento político. El país tendrá que conocer con transparencia cuáles son las pruebas del supuesto, vuelvo a decirlo, del supuesto incumplimiento de sus funciones. Eso es lo que debe primar. Pero, licenciado, yo sí quiero decir algo, ya que usted me ha consultado este tema. A mí sí me preocupa un elemento. Me preocupa el equipo de trabajo del Ministerio del Interior. Y eso sí me preocupa, porque yo veo ahí al doctor Yamba, que es el asesor directo de la ministra, incluso que fue enviado a la comisión para seleccionar a los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Bueno, el doctor Yamba, a quien yo no conozco personalmente, sí conozco qué es lo que ha hecho en el país. Y en el país él fue miembro del Consejo de la Judicatura transitorio del correísmo, el que se tomó las Cortes. Yo sí quiero decirle eso, licenciado. En consecuencia, lo mínimo que yo esperaría
entonces en esto es transparencia. Que veamos los ecuatorianos las razones reales, serias para el enjuiciamiento político. Pero no me gusta este equipo cercano. Ya, eso no me gusta. ¿Que eso sea suficiente para un juicio político? No lo es. Pero tampoco me lo es como para poner las manos a fuego por nadie en este momento. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, académico en Cuenca y constitucionalista, para hablar de estos temas de interés, de manera especial la reforma parcial a la Constitución respecto de la ayuda militar exterior al Ecuador en medio del conflicto armado interno que vivimos. José, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Licenciado, espero verle pronto en Cuenca, ¿no? Le invito. Muchas gracias. Lo haremos en su momento. Muy amable. Gracias. Buen día. Buen día. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para hablar de la crisis eléctrica, el anuncio presidencial y también cómo enfrentar este momento en estas condiciones. Invitado el ingeniero Hugo Arcos, experto eléctrico y catedrático en la Escuela Politécnica Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regreso.